Bienvenidos a un nuevo capítulo del Mundo que se avecina. Estamos desarrollando estas semanas el bloque sobre el nuevo gnosticismo y lo estamos haciendo pues, con el profesor Stefano Abate. Bienvenido, Stefano. Muy buenos días, gracias. Él es profesor de filosofía de la social, filosofía de la historia en el Abat Oliba en Barcelona, ¿no? San Pablo CEU. Y bueno, yo creo que nos está dando en el clavo precisamente sobre algo que nos debería preocupar y ocupar, ¿no? Que es esa corriente, ese patrón gnóstico, ¿no? Que vemos desarrollar en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Entenderlo bien, y para eso pues, yo creo que con el profesor Stefano podemos profundizar, ¿no? En este capítulo vamos a tratar, por tanto, el gnosticismo como salvación por medio del conocimiento, ¿no? ¿Por qué por medio del conocimiento? ¿Qué pretendía la vieja gnosis y qué pretende ahora su relanzamiento, ¿no? Sí, bueno, la vieja gnosis es un fruto, digamos, que viene, ¿no? que surge con el cristianismo. Yo creo que nunca hubiese podido cuajar. Es una herejía. Una herejía, evidentemente es una herejía como primera idea, ¿no? Es una herejía, es un paradigma, es un patrón, y que surge con el cristianismo. Es decir, que coge las categorías del cristianismo para poderse ofrecer como una doctrina esotérica, una religión, a tal punto que había autores antiguos que no distinguían entre gnosis y cristianismo. Por ejemplo, Celso o Plotino no distinguían entre una cosa y otra, le parecían lo mismo, ¿no? Y Ratzinger, Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal, decía que la gnosis era la sombra maligna del cristianismo. Es decir, que se hacía pasar por el cristianismo cuando no lo era, porque usaban categorías, usaban palabras que sonaban a algunos creyentes del primer y segundo siglo, y sin embargo eran una herejía muy patente, ¿no? Entonces, esta herejía pues, propone una salvación por el conocimiento, ¿eh? El hombre debe descubrirse a sí mismo como algo otro con respecto a la naturaleza del mundo, al orden del mundo. Y este conocimiento pasa por saber que hay un Dios que ha engañado al hombre con la creación, y por esto tenemos que liberarnos de este gran engaño, ¿no? Y entonces la vida humana se convierte en una gran obra de recreación, de descubrimiento, de reestructuración del mundo, en cuanto el mundo es malo. Vamos por partes. Entonces, según la gnosis, esta vida sobre la tierra es como un dejarnos ahí, como un exilio, ¿no? Como sí. Algo que un error, sí. Algo arbitrario, ¿no? Que surgió espontáneamente, que desde luego el gnosticismo dice, bueno, es malo, ¿no? Es involuntario, ¿no? Y que por lo tanto el no sentirse parte del mundo está en el origen después de lo que vamos a ir comentando, ¿no? ¿Es así? Correcto. Hay una unidad originaria, sí. Para la gnosis, que es el pleroma. Era un momento eterno de unidad y de falta de división, de degeneración. Era todo unido, era el uno, el pleroma inicial. Sí. Este pleroma, por una causa desconocida, hay una mitología muy extensa que así lo intenta explicar, esta pleroma finalmente se rompe, se divide. En esta división surge una distracción, una división, hay como unas palabras que así lo explican, y finalmente hay una creación para que el hombre quede engañado, en la medida en que aquellas partes que se han destacado del antiguo pleroma, de la antigua unidad, puedan vivir en la ignorancia de saber quiénes son. Y estas partículas divinas, estas centellas divinas, han sido atrapadas por la carne, por la materia. Por la materia. Eso es un tema clave que después, cuando tratemos el transhumanismo, ¿no? El tema del cuerpo, de la materia, del cosmos, ¿no? Es esencial, ¿no? ¿Dónde se produce, por tanto, dices que es un accidente? Un accidente, una distracción. ¿Y de ahí surge un cierto dualismo? Claro, el dualismo es que hay una unidad originaria, sí. Hay una unidad, un uno, sí. Y luego hay un Dios creador. Ese Dios creador, para muchos gnósticos... ¿Es distinto claro, el uno que el Dios creador? Es el demiurgo, le llamaban. Del mundo. Muchos le identificaban como el Dios del Antiguo Testamento, y por esto ese Dios malvado, este Dios vengativo, ¿no? Que se opone al Cristo gnóstico, al Cristo que viene a revelar la doctrina esotérica. Entonces, ese dualismo es también entre la unidad y Dios creador, es entre cuerpo y neuma,
el alma, ¿no? El espíritu de... ¿Creen, por tanto, el gnosticismo cree en un alma? Cree en un principio activo que es otra cosa con respecto a lo que es la vida psíquica, la vida biológica del hombre. ¿Se puede decir que ese es el espíritu? Bueno, neuma es espíritu. Claro, pero es el mismo que en el cristianismo. No. De hecho, hay una división entre lo que es la humanidad, ¿no? En tres partes. Lo que son materiales, que son ílicos, simplemente son mera cosa, mera biología, ¿no? Sí. Luego están los que tienen alma, que son, digamos, los que son cristianos, que tienen la pistis, ¿no? Que tienen la fe. Están engañados igualmente, porque no entienden las cosas, pero para el gnosticismo están ahí, existen, y luego están, por último, los iluminados, los que son neumáticos realmente y que viven una vida distinta que nosotros, porque se han reconocido a sí mismos como algo distinto de los otros, y por esto viven una vida muy diferente de los demás. ¿Y cómo se reconocen a sí mismos? ¿Cuál es el clic que hace que sean iluminados? Es una iluminación, ¿no? Y por esto había maestros, ¿no? En la gnosis antigua que así ayudaban a las personas. Hay un camino gnóstico. Claro, hay una iniciación gnóstica, ¿no? ¿Y cuál era en ese momento esa iniciación? Bueno, había de varios tipos, ¿no? Había personas que se convencían de la predicación de un gurú de la época o de un maestro de una escuela gnóstica y finalmente se reconocían a sí mismos como gnósticos. Habían ritos iniciáticos, San Ireneo, que fue el gran padre de la Iglesia, ¿no? de la Eucaristía, de la resurrección de los cuerpos, que escribe, ¿no? sobre esto, y hasta con pudor, ¿no? porque se da cuenta que hay todo un mundo ahí muy oscuro, ¿no? para esta iniciación. Evidentemente, si el hombre entiende que el sí mismo, que yo soy distinto de los demás y del mundo que me rodea, para yo convencerme de esto, tengo que hacer actos y rituales que desafíen la moral común. Y por esto había ritos iniciáticos, orgiásticos, que San Ireneo tiene pudor en describir, pero que son muy coherentes, ¿no? con esta vivencia gnóstica de que para yo entender que soy distinto necesito hacer actos que así lo manifiesten. Romper las normas. Claro, la anomia. En esa revolución gnóstica en la que tú, ¿no? conectas con la posmodernidad, la ruptura de lo normativo, de la propia naturaleza, ¿no? del orden natural, está en la base del camino gnóstico. Claro, la anomia, ¿no? la falta de nomos, de orden, de ley, sí. se puede declinar en dos modos, no solamente en la parte más bien libertina, más así de ruptura, ¿no? De desafío directo a las normas con algo de modo tipo orgiástico, ¿no? Sino también está la otra vertiente, que era la vertiente más bien de frugalidad, de renuncia al cuerpo, que podía perfectamente hacerse pasar como algo más de ermitaño, más de piedad, ¿no? religiosa, espiritual. Claro, más espiritual, y sin embargo ahí también hay esta ruptura gnóstica, ¿no? con el mundo, porque al final una penitencia mal entendida, un modo de mortificar la carne. De este tipo manifiesta un odio a la carne. Porque ese es otro punto clave, ¿no? En ese engaño cósmico, en esa caída, como tú dices, ¿no? del humano, ¿no? del espíritu, del neuma, en la materia está el tema de vivir en la carne, ¿no? de la encarnación, ¿no? tan propiamente cristiana, ¿no? Claro. Esa es otra clave para entender el gnosticismo, ¿no? O sea, sí. el rechazo a estar encarnados. Claro, toda la cristología gnóstica es docetista, ¿no? Es que Cristo no asumió la carne humana, no es verdadero hombre. A lo sumo es divino en el sentido que es neumático, pero no es hombre como nosotros. Y esta cristología docetista se aplica también al hombre, ¿no? Cristo simplemente no es el Dios encarnado, sino que es alguien que nos viene a enseñar un camino para liberarnos de la carne, justamente, ¿no? Y volver a lo que realmente somos. Y por eso la carne resulta algo pesado, algo que es un lastre para el hombre. Es una carne una cárcel también, se puede decir. Veces, ¿no? Se ha dicho también, ¿no? Como la materia que atrapa. Está atrapando al propio espíritu, ¿es esto? Correcto, sí, pero con más fuerza, ¿no? Es una carne que realmente debe ser superada, ¿no? Es una carne... carne, ¿te estás refiriendo al cuerpo humano o también a toda la materia del cosmos? Bueno, el cuerpo es lo más inmediato que tengo del cosmos. Este cosmos que tengo a mi alrededor se manifiesta para mí en la carne, ¿no? Porque cosmos es orden.
Bueno, pero el cosmos es evidentemente todo lo que es el universo creado. Sí. Sin embargo, para el gnóstico el universo creado es simplemente magnitud, es cantidad. ¿Hay un Dios matemático geográfico en esa concepción gnóstica? Bueno, esa visión de, sí. cuando tú has dicho el demiurgo, pero el todo, el uno, que después lo enlazaremos tal vez incluso con la inteligencia artificial, pero hay una visión ya antigua del viejo gnosticismo sobre que sea arquitecto del universo Sí. o ese absoluto, son magnitudes matemáticas, geográficas. Vamos a ver, esto es más una derivación más bien moderna, ¿Sí? ¿no? del cálculo, ¿no? Del positivismo, de la fisiología también, ¿no? Que ha querido ver en el mundo como un gran relojero. Sí. Esto en la gnosis antigua se nota en lo que es el orden, en el sentido de que la ciclicidad se manifiesta, los ciclos, las estaciones, correcto, el día-noche. Y también la procreación. La procreación también es un ciclo, de algún modo. Sí. Este orden es manifestativo de un engaño. Esto sí que hay en la gnosis antigua. Y también el tema de la sexualidad, ¿no? La diferenciación de los sexos es una caída. El hombre gnóstico es un hombre andrógino, es el Adán originario, le llaman, ¿no? Es un hombre que no ha caído en esta diferenciación, que perpetúa, ¿no? Con la procreación. Hay una recuperación de la unidad. O sea, sí. Hay una nostalgia de volver a ser uno, ¿no? Totalmente. O sea, ese dualismo que tú estás manifestando, ¿no? Se ve desde el gnosticismo como algo transitorio al que hay que superar, ¿no? Para volver al origen, a lo uno. Sí. En la gnosis hay estos poemas y cánticos, ¿no? De los gnósticos, esta nostalgia originaria, ¿no? El hombre antes estaba en la unidad y por esto ahora esta diferenciación nos obliga, ¿no? a esta vida que es una vida en la caída material, y por esto esta nostalgia de una vida distinta, de un orden distinto que teníamos y hemos perdido y que tenemos que recuperar es muy gnóstico, evidentemente. Claro, que complicado para intentar distinguir también entre una visión cristiana, ¿no? ¿Verdad? De volver, cuál es el final de la historia, cuál es la escatología del gnosticismo. Bueno, el gnosticismo evidentemente tiene una parte que es la reunión, ¿no? Con el mundo que hemos perdido, esta reunión con las partículas perdidas, y por esto desde el punto de vista neumático. La carne se queda fuera de toda lógica. Hay una figura que es la cámara nupcial, le llaman, que es la entrada en este mundo nuevamente uno que hemos perdido. Y entonces el gnóstico, mientras realiza esta unidad, lucha con el mundo. Por esto también se dice que hay un mito muy típico de la gnosis, que es el de Redentor redimido. El Redentor redimido, es decir, el Redentor se redime a sí mismo en esta lucha también con el mundo. Y por esto Cristo es manifestativo de esta lucha. Cristo no muere en la cruz para la gnosis. De hecho, se ríe de aquellos que matan al cuerpo de este hombre Jesús, de esta carnalidad no asumida, de esta humanidad ficticia, simulacro, y Cristo se ríe detrás de los verdugos de Cristo, ¿no? Entonces, todo esto está muy presente, ¿no? La cuestión es que cuando el gnóstico entiende que el mundo no es acorde a lo que es, porque experimenta continuamente que el mundo no es como quisiera, y porque es un engaño, aplica una violencia creciente al mundo para que se adapte a lo que él realmente es. Esta violencia pasa por su desintegración. El mundo debe ser aniquilado. Todo lo que es manifestativo del orden del mundo debe ser objetivo de la lucha, y por esto debe ser destruido. ¿Cómo distinguir entre la idea de salvación de la mera liberación que creo entender que plantea el gnosticismo? Hemos titulado el capítulo La salvación gnóstica, pero a lo mejor es erróneo, ¿no? Tal vez deberíamos hablar más de esa liberación, ¿no? Del cuerpo, del cosmos, de la materia. ¿Es mejor hablar de liberación? Bueno, es que yo creo que al final estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? La liberación, nos liberamos de la carne para ser salvados, ¿no? Nos liberamos del orden para ser salvados. La cuestión aquí es cómo se malinterpreta o cómo se quiere hacer pasar esto, como hacían los antiguos gnósticos, por algo cristiano, ¿no?
se dice que Cristo todo lo que o sea, lo asumió para ser redimido, todo ha sido asumido para ser redimido, la carne humana de Cristo, ¿no? Por la cual hemos sido salvados. Y en cambio no es la liberación de Cristo, es la liberación del pecado. Cristo vino a los suyos, ¿no? Para librarlos del pecado, no vino a hacer otra cosa. Entonces todo lo que es la creación es también una restauración, una recapitulación de la creación en la salvación cristiana. En la gnosis se requiere la destrucción de la creación para la salvación. Tú muchas veces has definido dos elementos en esta revolución gnóstica, ¿no? Porque bueno, yo también me gustaría que definieses qué es revolución gnóstica, ¿no? La Corán, ¿verdad? El tema de la codificación de la verdad, ¿no? Un poco la interpretación dogmatizada del mundo, lo defines así en alguno de tus artículos, y el tabú, ¿no? La prescripción de pensar y de preguntarse a través de instrumentos críticos desaparece, y de alguna manera pues entramos en ese pensamiento único, etc. Lo comentaremos yo creo en otro capítulo, pero defínenos por favor lo que entiendes por revolución gnóstica y estos dos elementos de la revolución. Vale. ¿En qué consisten? Bueno, revolución gnóstica es un término que acuña Feghelin, que es un filósofo del siglo XX, en el cual da a entender que la gnosis pone en marcha una revolución, que es un socavar las estructuras naturales, institucionales, políticas, psíquicas en general, del orden del cosmos, para poder hacer aparecer un nuevo mundo, ¿no? Para dar lugar a esa salvación gnóstica que hemos comentado. Y a un nuevo hombre. Un hombre nuevo, evidentemente, ¿no? El hombre nuevo es el hombre finalmente liberado de estas ataduras carnales o del pasado. Entonces la revolución gnóstica es algo que la gnosis pone en marcha cada vez que hay unos tiempos de angustia, unos tiempos de cambio, unos tiempos de faltas de referentes simbólicos. La gnosis ofrece una salvación a bajo coste. Entonces la gnosis es como unos brotes en la historia, ¿no? Diríamos, como que se presenta una y otra vez como una herramienta para ofrecer al hombre angustiado para que se salve. En este valle de lágrimas. Sí, ¿no? Y esto es a menudo, ¿no? Los cristianos, ¿no? Es constante. Correcto. Y esto que comentabas del Corán y el tabú son también categorías de Feghelin que él aplica a la revolución puritana, que según él ha sido una revolución gnóstica, y son herramientas, son categorías yo creo muy fructíferas para entender el mundo moderno. El Corán para Feghelin es la codificación de la verdad, ¿no? Es la necesidad de pasar por unas obras, ¿no? Por ejemplo, unos conceptos, como que fueran un tamiz para filtrar la realidad. Por ejemplo, él dice que el Corán en tiempos del marxismo ha sido el Capital, ¿no? Era como la herramienta para discernir el mundo, o las instituciones de Calvino, ¿no? Eran como tipologías, codificaciones de la verdad, ¿no? Que servían a las personas para entender su lugar en el mundo. Y el tema del tabú es más interesante aún, creo, porque los tiempos que vivimos son muy de tabúes, ¿no? Y son la proscripción de algunas herramientas críticas. Y en general es la prohibición de hacer preguntas. Y eso con los medios de comunicación, con esa idea de pensamiento único, claro, es en lo que estamos, ¿no? Yo creo que sí, vamos, me parece que estamos con tabúes por todos lados, ¿no? Y eso me parecía que nos habíamos liberado de los viejos tabúes, ¿no? Y también de esa, como tú bien dices, ¿no? De esa sensación de salir, de ligar el tema gnóstico con el desarraigo, ¿no? O sea, de cortar con todas nuestras raíces profundas, ¿no? Con toda la familia, con la visión creyente, ¿no? En un Dios creador. ¿Cómo definirías el papel del desarraigo en esta revolución gnóstica? Bueno, el desarraigo es justamente la pérdida de elementos simbólicos, ¿no? Que permiten una identidad o identificación con el cosmos, ¿no? Es aquello que nos permite encontrar un lazo cordial, como decía Rafael Gambra, un lazo cordial con el mundo. Es aquello que nos permite entendernos a nosotros y entender a través de lo que recibimos el mundo que nos rodea. Desarraigo es entonces un proceso que hemos vivido hace muchos, casi yo diría unos varios siglos, que
apunta a socavar los elementos simbólicos del hombre para entenderse a sí mismos. Por ejemplo, hay tres grandes elementos, ¿no? Que son la cultura, el trabajo y la religión. Esto lo dice Daniel Bale, que es un sociólogo norteamericano, que son los elementos que cada hombre necesita para poderse entender a sí mismo y entender el mundo que le rodea. Estos tres elementos han sido muy deconstruidos, sí, como se dice hoy, ¿no? Han sido muy dinamitados. Y por esto el desarraigo es una condición del mundo posmoderno que permite también una implantación de la religión gnóstica, porque un hombre desarraigado ya tiene menos vínculos con la naturaleza, menos vínculos con sí mismo, con el mundo que le rodea, con su pasado, y está más dócil, es más dócil, diría Foucault, a lo que es un sistema de control social, que es un poco lo que luego iremos explicando. ¿Y el nihilismo? Porque claro, con esta negación de cualquier tipo de arraigo, cualquier aspecto sólido, ¿no? ¿Cae esa revolución gnóstica en un total nihilismo? Bueno, esto lo define un poco el nihilismo para quienes no están familiarizados, ¿no? Es una tendencia, ¿no?, filosófica que la tenemos con Nietzsche muy bien explicada y muy evidente, ¿no?, que es la aniquilación de todos los valores, ¿eh? Y esta idea de que todo vale nada y que este fantasma recurre, ¿no?, como se decía, el pensamiento europeo occidental, es algo que bueno, es como las grandes cuentas de la filosofía moderna, ¿no? Entender que construye un pensamiento sobre la idea de la nada y que no hay un creador, no hay un orden, no hay como decía Han Jonas, ¿no? No hay nada en este mundo que nos dice las cosas, ¿no? Y como decía Sartre, ¿no?, que la naturaleza es muda, no habla. Estamos en un silencio cósmico, ¿no? Hay una angustia vital tremenda, ¿no? Con el nihilismo y con esta... Es un pavor, ¿no? Es casi un pavor, ¿verdad? Porque al final la pregunta sería, ¿por qué tantas cosas que existen cuando no comunican nada? Por eso decía antes la magnitud, ¿no? La magnitud es sorda, no emite ningún tipo de palabra, no es logos, no es ninguna palabra. Y esta sordidad, esto ser mudo de la naturaleza, angustia a la persona que se encuentra sobre la nada, arrojado a la existencia, decía Sartre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y la gnosis, evidentemente, nada muy bien en esta nada, porque realmente el mundo es nada, es un engaño. Y por esto su propuesta de salvación, de liberación, cuaja muy bien en un entorno muy nihilista. De redención. De redención. También, ¿no? Sí. Y por tanto, esto mina a la propia civilización, ¿no? O sea, yo creo que al final es como un derribo de nuestro orden civilizatorio, ¿no? O sea, por eso es tan importante que lo analicemos, ¿no?, en este programa del mundo que se avecina, porque en lugar de ayudar a la construcción de la civilización del amor, ¿no?, que explicaba o que proponía, ¿no?, a San Juan Pablo II, pero otros, ¿no?, el propio Evangelio, ¿no?, estamos hablando de la construcción del reino de Dios, la gnosis, la revolución gnóstica, con ese nihilismo, con esa desesperanza, lo que nos aboca es al deterioro y al derrumbe de la propia civilización, del hombre. Bueno, el nihilismo es el caldo de cultivo, ¿no?, donde la gnosis puede realmente tener un éxito, ¿no?, porque comparte, ¿no?, el hecho de que la existencia en el cosmos sea una nada en el sentido que es mera magnitud, mera materia, mera caída. Y esto, en un contexto de derribo de civilización, permite que las personas, en su desesperación, en cuanto le faltan referentes simbólicos, le falta arraigo, lo opuesto a desarraigo, le falta este lazo cordial con las cosas, pueda comprar como elemento simbólico la oferta gnóstica de redención, ¿no?, porque ya han sido desarraigados. Por esto la gnosis puede tener éxito. Por esto yo siempre digo que el desarraigo es el punto previo, el paso previo. ¿El caldo de cultivo? Sí, es como... El nihilismo es el caldo de cultivo. Bueno, sí, vez, ¿no? también. O sea, yo creo que al final hablamos de un concepto que tiene mucho que ver uno con el otro, ¿no? Una persona desarraigada, una persona que ha perdido los lazos cordiales con el mundo, en los elementos de como decía Daniel Bale, ¿no?, de cultura, de religión y trabajo. Valores, virtudes. Entonces está expuesta, ¿no?, está abogada a ser comprada, entre comillas, por una propuesta gnóstica. Y en eso estamos, ¿no? Un poco yo creo que sí.
Pero habrá que hablar de esperanza, ¿no? Si te parece, Evidentemente. Estéfano, yo te emplazo la semana siguiente, ¿no? Para entender un poco cuál es esa esperanza secularizada o secular, ¿no? Que nos ofrecen estas doctrinas, ¿no? Gnósticas y otras, ¿no? El propio transhumanismo, ¿verdad? En contraposición con la esperanza cristiana, ¿no? Porque de alguna manera parece como que compiten, ¿no? Esa religión secular, ¿no? Que Dalmacio Negro pues estaba como de alguna manera ya identificando, ¿no? En algunas de estas propuestas, ¿no? Con la religión que desde el cristianismo pues bueno, es una religión de esperanza, ¿no? Por lo tanto, si te parece, Estéfano, nos emplazamos a la semana que viene. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias.